El sonido fue seco, inesperado. No fue el estruendo de un cristal roto o el grito histérico de una secretaria. Fue un golpe sordo contra el mármol pulido, un sonido que te dice que algo vital acaba de fallar. Yo estaba allí, observando como el caos, que normalmente evita los pisos 40 de los rascacielos corporativos, se abalanzaba sobre la sala de juntas. El silencio de millones de dólares, el silencio de la ambición controlada, se rompió. De repente, había gritos ahogados, el roce urgente de los trajes de lana caros contra la alfombra y el chillido agudo de los zapatos de tacón corriendo hacia el teléfono. Él estaba en el suelo, el señor Federico Ramos, el director general. El hombre que lo tenía todo. Yo, que solo era la mujer de la limpieza, lo vi hundirse lentamente, con ese rostro de pánico a su lado que solo aparece cuando el cuerpo se rebela contra el alma. El pánico se apoderó de todos, pero yo noté algo más en la atmósfera, un olor metálico, fuerte. Olor a peligro, a sudor frío, a la adrenalina que estalla cuando la vida de un hombre poderoso pende de un hilo. Ese olor me era familiar. Mientras los ejecutivos, todos jóvenes, brillantes, rápidos, se paralizaban sin saber cómo usar sus manos para algo más que teclear. Yo sentí que mi cuerpo, ese mismo cuerpo que la sociedad había dictaminado como lento e inútil, se ponía en movimiento. Recuerdo la ironía de ese instante. Yo, Elena, la persona que había sido rechazada de docenas de trabajos por ser demasiado vieja, por moverme despacio, por no entender la velocidad del mundo moderno, era la única que no temblaba. Mi pulso estaba firme. Mis manos, aunque curtidas por 60 años de trabajo arduo y por noches de insomnio, sabían exactamente qué hacer. Nadie me había entrenado para esto en un currículum. Nadie había puesto esa habilidad en mi solicitud de empleo. Era un conocimiento secreto, oculto bajo décadas de vida. Pero para entender por qué la mujer de la limpieza era la única persona en ese edificio de acero y cristal capaz de salvar la vida del director general, tenemos que retroceder. Tenemos que volver a ese momento de profunda humillación donde todo comenzó a desmoronarse. El momento en que mi valor fue medido y declarado insuficiente. La caída no es solo un evento. Es un proceso lento y doloroso, y la mía había comenzado hacía casi una década. Yo no siempre fui Elena, la candidata rechazada. Hubo un tiempo que parece de otra vida, en el que era Elena, la profesional respetada. Pero el mundo cambia y, de repente, los algoritmos deciden que tu experiencia de 20 años es menos valiosa que la audacia de un joven de 25. La primera vez que escuché la palabra clave, esa que se convirtió en mi pesadilla personal, fue a través del auricular de un teléfono. Después de mi quinta entrevista fallida en un mes. Hacía frío en el pequeño departamento que mi esposo y yo compartíamos. Un frío que se metía en los huesos y que el calentador eléctrico apenas lograba disipar. Me había vestido con mi mejor traje, ese color gris marengo que usé cuando me gradué. Y me senté junto a la ventana, esperando la llamada de recursos humanos. La voz era profesional, amable, terriblemente despersonalizada. Gracias, señora Elena, por su tiempo. Su trayectoria es impresionante, realmente una pausa helada, el tipo de pausa que te dice que lo peor viene después. Pero, francamente, hemos optado por un perfil que puede integrarse a la velocidad que la compañía requiere. Necesitamos un dinamismo que, honestamente, sentimos que no cumple. Necesitamos a alguien más rápido, rápido. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. Rápida. ¿Acaso no había sido lo suficientemente rápida para criar a 2 hijos? Para mantener un hogar,
para manejar una carrera mientras mi esposo se recuperaba de una larga enfermedad. Ellos no veían esa velocidad. Solo veían mis 62 años y asumían que mi mente y mis manos se movían a paso de tortuga. Para ellos, yo era una carga potencial, un riesgo lento. La verdad es que la desesperación es rápida. Es rápida para invadirte el pecho, rápida para vaciar la cuenta bancaria. Mi esposo, Ricardo, un hombre maravilloso que había luchado con una enfermedad coronaria durante años, requería cuidados costosos. Nuestras pensiones, esas que habíamos construido con tanto sacrificio, se esfumaban. Necesitaba dinero, y lo necesitaba ayer. Así comenzó mi peregrinación por el inframundo laboral. Ese lugar oculto donde las personas mayores son tratadas como fantasmas, como objetos obsoletos que obstruyen la modernidad. Recuerdo un día en particular. Había ido a solicitar un puesto de recepcionista en una clínica dental. Esperé 2 horas, sentada en una silla incómoda que olía a desinfectante y menta. Cuando finalmente me atendieron, la joven gerente, de no más de 30 años, ni siquiera me miró a los ojos. Su vista estaba fija en su tableta. ¿Maneja usted las redes sociales, señora? ¿Sabe editar videos cortos para promoción? Me preguntó con un tono de fastidio. Le dije la verdad. Sé manejar un Excel avanzado. Sé organizar agendas complejas y nunca he olvidado una cita en 30 años de vida profesional. Ella suspiró, un sonido ruidoso de impaciencia. El futuro no es el papel ni el orden, señora. Es la inmediatez, es la viralidad. Usted está fuera del circuito. Al salir de allí, la luz del sol me pareció agresiva. Sentí el peso de mi traje gris, el peso de mi edad. En ese momento, entendí la profunda humillación que significa que te digan que eres irrelevante. No por falta de capacidad, sino por el simple paso del tiempo. Cuando la sociedad decide que tu experiencia de vida ya no tiene valor, ¿dónde vas? ¿Qué haces con todo ese conocimiento secreto que llevas dentro? Te pido que reflexiones un momento. Si has llegado a esta parte del relato, probablemente entiendes lo que es luchar por ser visto. Comenta aquí abajo con la palabra valor si crees que la experiencia nunca debería ser motivo de rechazo. Me gustaría saber que no estoy sola en este sentir. La necesidad me obligó a buscar trabajos que estaban muy por debajo de mi formación. Empecé a mirar los clasificados buscando cualquier cosa que no requiriera una cuenta de TikTok. Cuidado de ancianos, costura a domicilio, empaquetado. El agotamiento físico era brutal. Había olvidado lo que se sentía estar de pie 10 horas seguidas y mis rodillas, que habían sido silenciosas durante décadas, comenzaron a gritarme al final de cada jornada. El dolor se convirtió en mi compañero constante, un dolor sordo y pulsátil que me recordaba la fragilidad de mi cuerpo, pero lo peor era la invisibilidad. Cuando limpias baños o friegas suelos en un edificio de oficinas, te conviertes en parte del mobiliario. La gente habla de ti delante de ti, como si no existieras. Sus ambiciones, sus pequeños dramas, sus secretos, se derraman a tu alrededor. Así fue como llegué a Industrias Ramos. Mi trabajo era en el turno de noche, en el equipo de limpieza subcontratado. La entrevista fue sencilla, rápida, justo lo contrario a mis entrevistas corporativas anteriores. No preguntaron por mi currículum ni por mis habilidades digitales. Solo preguntaron, ¿puede levantar un cubo de 20 litros? Sí, dije, sin aliento, mintiendo un poco sobre la facilidad. Me contrataron de inmediato. Y aunque mi orgullo se había resentido al aceptar un trabajo tan manual, mi billetera, y sobre todo Ricardo, me lo agradecieron. Era un salario mínimo, pero era un ingreso constante.
El edificio Ramos era una joya de la arquitectura moderna. Vidrio, acero y una frialdad impersonal que se extendía hasta el último rincón. Yo era parte del equipo que se encargaba de pulir las superficies de mármol del piso ejecutivo. Un trabajo que requería paciencia, no velocidad. A menudo, al amanecer, cuando mi turno terminaba, podía ver a los primeros empleados llegar. Eran jóvenes, impecables. Sus rostros reflejaban esa ambición despreocupada que solo se tiene cuando se cree que el tiempo es infinito. Ellos me miraban y no me veían. Solo veían una figura cansada, una mancha gris con un uniforme de limpieza. Yo era una sombra, mi vida entera reducida al humilde silencio de una mopa, pero yo los observaba a ellos. Y a diferencia de ellos, que no veían más allá de su próximo ascenso, yo veía los detalles. Veía la tensión en los hombros del joven contador que estaba a punto de colapsar por el estrés. Veía el temblor casi imperceptible en la mano de la asistente ejecutiva que bebía café para mantenerse despierta. Y veía a Federico Ramos, el director general. Federico Ramos era el epítome de la velocidad y el poder. 37 años, multimillonario por herencia y por audacia. Caminaba por el pasillo como si el suelo lo estuviera persiguiendo. Jamás se detenía. Una noche, mientras pulía el mármol frente a su oficina blindada, vi algo que nadie más notaba. Ramos había dejado su maletín sobre el escritorio y en lugar de su habitual botella de agua de manantial, había una caja de medicamentos discretamente escondida junto a una pila de informes. No eran vitaminas. Eran pastillas para el corazón, de un tipo específico que mi Ricardo conocía bien. Ahí estaba. El secreto oculto bajo la fachada de invencibilidad. El director general, el hombre más rápido de la compañía, estaba luchando una batalla lenta y silenciosa contra su propio corazón. Ese conocimiento, ese detalle que solo una persona invisible podía notar, se guardó en el archivo profundo de mi mente. No lo busqué. No era mi negocio. Pero la experiencia de cuidar a Ricardo me había convertido en una experta involuntaria en síntomas, en la lectura de los pequeños códigos de dolor que el cuerpo intenta ocultar. Pasaron 3 meses de esa vida dual. De día, Elena la esposa, la enfermera, la luchadora silenciosa. De noche, Elena la limpiadora, la sombra que conocía los secretos del piso 40. El contraste era brutal. Un día limpiaba el polvo de las estatuillas de bronce en la oficina de Ramos y al día siguiente negociaba el precio de los medicamentos genéricos en la farmacia de barrio. La velocidad seguía siendo el enemigo. A veces me sentía abrumada por el simple acto de respirar, por la necesidad de ir más deprisa de lo que mis articulaciones me permitían. Y en esos momentos, el recuerdo de mi rechazo volvía: necesitamos a alguien más rápido. Si estás leyendo esto y te sientes atrapado en una situación donde tu esfuerzo no es valorado, donde tu edad o tu condición te han relegado a la sombra, quiero que sepas algo muy importante: no te rindas. Si crees que no puedes más, por favor, comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de que el valor real se oculta donde menos lo esperan. Pero volvamos a esa mañana en el piso 40. Esa mañana, el día se había sentido extraño desde el momento en que entré. Había una humedad en el aire, una tensión eléctrica que prometía tormenta. Yo estaba terminando de repasar los marcos de las puertas. Me quedé unos minutos más de mi hora habitual porque el equipo de la mañana había dejado algunas manchas de café. Quería asegurarme de que el suelo estuviera perfecto antes de la llegada de la corte ejecutiva. Y entonces llegó Ramos 10 minutos antes de lo habitual. Venía de un viaje, con el jet lag pegado al rostro. Estaba hablando acaloradamente por teléfono,
discutiendo cifras de millones, y ni siquiera notó que yo estaba allí, justo detrás de la puerta de caoba. La reunión comenzó de inmediato. Los ejecutivos se sentaron a la gran mesa de cristal. Ramos estaba de pie, proyectando poder, gesticulando con esa confianza que solo tienen los hombres que creen que pueden doblegar la realidad a su voluntad. De repente, el director financiero mencionó un problema. Un número negativo en una hoja de cálculo. Un error de cálculo que implicaba una pérdida significativa. El rostro de Ramos cambió. No fue un cambio gradual. Fue un cortocircuito. Su piel, que un momento antes irradiaba el tono saludable del éxito, se puso de un color ceniciento. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, no por ira, sino por una sorpresa silenciosa, terrible. Intentó hablar, intentó imponer su autoridad una vez más, pero solo salió un sonido áspero, una especie de jadeo contenido que nadie en la sala, excepto yo, pareció registrar. Y luego vino el golpe seco contra el mármol. El sonido que rompió el silencio de millones. El caos fue instantáneo y, para mí, predecible. Los jóvenes ejecutivos se pusieron de pie, gritando nombres, buscando sus teléfonos, pero sin acercarse realmente al cuerpo caído. Estaban entrenados para manejar crisis financieras, no crisis humanas. «Llamen a una ambulancia», gritó una voz. «Necesitamos un médico», chilló otra. El pánico es contagioso, pero la experiencia es un escudo. Yo estaba a unos 5 metros de la escena. Vi la pastilla en la mano de Ramos, apretada con una fuerza que ya no era suya. Vi sus labios ponerse azules. No era un simple desmayo. Era una emergencia cardíaca grave. Si esperábamos a la ambulancia, que tardaría al menos 10 minutos en llegar al piso 40, él moriría. Mis piernas se movieron, no a la velocidad de un corredor olímpico, sino con la eficiencia desesperada de una madre, de una enfermera, de alguien que sabe que cada segundo es vida que se escurre. Corría hacia él, sin importarme si pisaba los caros zapatos de los ejecutivos o si ensuciaba la alfombra con las rodilleras de mi uniforme. Al llegar, me arrodillé junto a él. El miedo desapareció, reemplazado por la concentración absoluta. El olor a miedo y sudor se mezclaba con el aroma del café derramado. Sentí el frío del mármol a través de mi uniforme delgado. Uno de los jóvenes, el de la corbata de seda, intentó detenerme. «Oiga, señora, ¿qué está haciendo?» No toqué al director general, lo miré, solo una mirada. Una mirada que le decía, «Usted es un niño, y yo estoy aquí para salvar una vida». El tono de mi voz, aunque en mi mente era apenas un susurro, sonó firme y autoritario. «Apártese, está perdiendo el tiempo». «Necesito espacio». Nadie se atrevió a contradecir a la mujer de la limpieza en ese momento. El poder del caos había cambiado las reglas. De repente, la única persona que entendía el lenguaje de la muerte inminente era yo. Mi mano experta fue a su cuello, buscando el pulso débil, casi inexistente. Su respiración, un estertor ahogado. El pánico de los demás se intensificó. Estaban esperando el heroísmo de un médico, no el de una mujer con un trapo en el bolsillo. Pero la vida no espera credenciales. Recordé lo que había visto esa noche, el frasco de pastillas oculto. Si era el mismo medicamento que usaba Ricardo, yo sabía exactamente lo que tenía que hacer para ganar tiempo. El secreto no estaba en la rapidez de la respuesta, sino en la profundidad del conocimiento. Y ese conocimiento lo había adquirido lentamente, pacientemente, al lado de mi esposo. La lentitud, esa misma lentitud por la que me habían rechazado.
Ahora era la herramienta que salvaría a Federico Ramos. Levanté la mirada hacia la asistente de Ramos, la joven del temblor en las manos, que seguía sujetando su teléfono como si fuera una balsa. Necesito su ayuda. Y necesito que sea rápida y precisa, le dije, sintiendo como el frío del mármol comenzaba a penetrar mi rodilla. ¿Qué? ¿Qué hago? Me preguntó, su voz a punto de quebrarse. Necesito el maletín del director general. Abra la tapa lateral, la que tiene el cierre de combinación. Debe haber una caja pequeña de medicinas dentro. Tráigamela. Ahora. La asistente corrió, sus tacones resonando con una nueva urgencia. Mientras ella iba, yo me preparé. Sabía que venía la parte más difícil. La parte donde, si me equivocaba, mi vida y la de Ricardo podrían complicarse legalmente. Pero el juramento no escrito de la vida es más fuerte que el miedo a los abogados. La asistente regresó, con los ojos llenos de lágrimas y terror, extendiéndome el pequeño frasco naranja. Lo tomé, mis dedos, lentos para teclear en un teclado moderno, fueron rápidos para abrir la tapa de seguridad. Leí la etiqueta nitroglicerina. Era lo que temía, pero también era lo que esperaba. El tiempo se detenía, el ruido del exterior se apagaba. Solo existíamos Ramos, la muerte inminente, y yo. Esto no es suficiente, susurré para mí misma. Necesito desobstruir la vía aérea. Fue en ese momento que la lucha comenzó de verdad. La lucha de la lentitud contra la inmediatez de la muerte. La lucha de la sabiduría oculta contra la parálisis del privilegio. Pero yo tenía una carta secreta. Y esa carta se llamaba experiencia. Continuará. Pero yo tenía una carta secreta. Y esa carta se llamaba experiencia. La nitroglicerina era un puente precario entre este mundo y el siguiente, un respiro químico, pero no la solución. Ramos se estaba asfixiando. Sus manos arañaban el aire, un instinto primario de un cuerpo que luchaba desesperadamente por la vida, la garganta. Está tragándose la lengua. Gritó la asistente, ahora completamente inútil, su terror transformado en un agudo chillido que rebotaba en las paredes de cristal. La miré por un instante. Sus ojos, jóvenes y llenos de pánico, no veían a un ser humano. Veían un código de vestimenta roto, una emergencia que el Manual de Recursos Humanos nunca cubrió. Mis ojos se centraron de nuevo en el cuerpo de Ramos. Era pesado, un hombre acostumbrado a la comodidad de la silla de poder, pero en este momento era solo un obstáculo para sí mismo. El color púrpura oscuro comenzaba a extenderse desde su cara hasta el cuello, la firma silenciosa de la hipoxia. Mi mente, que era lenta para entender las nuevas plataformas digitales de trabajo, era increíblemente rápida para calcular la física de la supervivencia. La obstrucción era parcial, lo que significaba que la maniobra tradicional sería peligrosa dado su estado cardíaco. Un movimiento brusco podría enviarlo directamente al paro total. Necesitaba precisión. Necesitaba mis manos, las mismas que me habían rechazado por supuestamente temblar o ser torpes. Me incliné sobre él, el olor a colonia cara y el sudor frío de la muerte se mezclaban en el aire acondicionado de la oficina. Señora, alguien llame a emergencias. Intentó decir la asistente, con la voz quebrándose. Silencio, ordené. Mi voz salió baja, pero cargada con una autoridad que no venía de un título, sino de haber lidiado con el filo de la vida y la muerte antes. Los minutos que tardan en llegar son los minutos que él no tiene. Puse mi mano. Firme y sin temblor alguno, detrás de la nuca de Ramos y con la otra, sostuve su mandíbula. Apliqué una técnica de elevación mandibular modificada, un truco viejo y casi olvidado de la enfermería de trinchera.
diseñado para abrir la vía aérea sin ejercer presión sobre el tórax o el abdomen, protegiendo así el corazón ya comprometido. Mis dedos palparon la base de su lengua. Sentí el músculo relajado y flácido. Tiré suavemente hacia adelante y hacia arriba, con un movimiento tan preciso que debió parecer lento, pero que, en realidad, era la velocidad perfecta. Fue como abrir una compuerta. Un jadeo seco, gutural, rompió el silencio. Ramos aspiró aire. No fue un suspiro de alivio, sino un rugido desesperado de sus pulmones llenándose por primera vez en lo que parecieron siglos. El color comenzó a regresar a su rostro, lentamente, como una marea tibia. La asistente colapsó contra la pared de la oficina sollozando con alivio. Yo me quedé allí, sosteniendo la cabeza del hombre que, hacía apenas unas horas, había firmado la orden para descartar mi currículum por falta o Gigina o mismo esperé. No me moví hasta que sus ojos se abrieron, fijos y confusos, buscando una referencia en aquel caos de terciopelo y madera pulida. Me miró, él no me reconoció. Yo era, en ese momento, solo un par de manos viejas que lo habían sacado del abismo. Cuando los paramédicos finalmente llegaron, ruidosos, eficientes, con sus maletines relucientes y su tecnología de punta, la amenaza inmediata había pasado. El director general, Ramos, estaba estabilizado. Había sobrevivido al precipicio gracias a la intervención de una mujer a la que la modernidad había etiquetado como obsoleta. Me aparté discretamente mientras la sala se llenaba de batas blancas y jerga médica. Mi trabajo había terminado. Me dirigí hacia la salida, buscando la sombra para desvanecerme, pero la asistente me detuvo, agarrándome del brazo. «¿Quién es usted?», preguntó, sus ojos rojos, pero ahora llenos de una reverencia tardía. «Usted». Como supo todo eso, me detuve. El peso de mi cartera, el mismo peso que llevaba mi currículum inservible, se sintió de repente más ligero. «Solo hice lo que tenía que hacer», respondí, «y si me permite necesito irme». «Tengo otro lugar al que asistir», mentí, no tenía otro lugar. Tenía el banco del parque y el camino de regreso a mi pequeño apartamento donde me esperaba la soledad y la factura impaga de la calefacción. Pero antes de que pudiera cruzar la puerta, una imagen regresó a mi mente, tan vívida como el olor a desinfectante en el aire, la sala de entrevistas. El origen de mi presencia en ese edificio de acero y cristal. Necesito que entiendan la ironía, el cruel contraste. Para que la sabiduría oculta pueda emerger en el clímax, primero debe ser aplastada por el mundo que la necesita. La semana anterior, yo estaba sentada en la misma sala de espera que me había traído de vuelta hoy. Pero entonces, yo no era la heroína. Yo era una solicitante, un número en una pila, una estadística del envejecimiento laboral. La sala de espera de soluciones globales, Ramos olía a café gourmet y desesperación. Las paredes eran blancas, tan inmaculadamente blancas que reflejaban cada arruga de mi rostro con una crueldad de alta definición. Mi nombre era Elvira. Y mi currículum era un mapa de tesoros que nadie quería desenterrar. Cuando mi nombre fue llamado, entré en la sala de entrevistas. El encargado de recursos humanos, un joven llamado Ricardo, no me miró a los ojos. Miraba mi expediente. Su camisa estaba tan planchada que parecía peligrosa al tacto. Elvira Guzmán, leyó, deslizando un dedo sobre el papel. El sonido era como una sentencia. 40 años de experiencia administrativa y 10 años ¿de qué es esto? Trabajo en un hospital. ¿Hace mucho? Fui enfermera, técnica antes de dedicarme a la contabilidad doméstica. Es una experiencia transferible en gestión de crisis y organización. Me interrumpió con un movimiento de su mano, como si espantara una mosca.
Sí, eso no es relevante para el puesto de asistente administrativa de nivel Junior R. Elvira, seamos honestos. La posición requiere un manejo ágil de 10 plataformas de software diferentes, velocidad de procesamiento de datos y, francamente, energía. Mucha energía. Sentí como la sangre se me subía a las mejillas. Había estudiado, había tomado cursos en línea, había invertido mis últimos ahorros en el diplomado de Excel avanzado. Pero la brecha generacional no se medía en conocimiento, se medía en velocidad. Puedo aprender, dije, mi voz intentando ser firme, pero sonando más como una súplica, soy meticulosa. No cometo errores. La velocidad puede ser compensada por la precisión. Ricardo sonrió, una sonrisa profesional y vacía. La precisión es esperada, Elvira. La velocidad es esencial. Nuestro sistema de métricas demostró que usted tardaría en completar tareas básicas al menos un 30% más que el promedio, luego soltó la palabra. La palabra que se clavó en mi alma como una astilla helada. Usted es lenta, Elvira. Demasiado lenta para nuestra cultura de empresa. Me levanté de la silla. El corazón golpeándome el pecho, no por el dolor, sino por la humillación absoluta. La lentitud no era un defecto moral, era la cadencia natural de un cuerpo que había vivido 70 años, que había criado hijos, que había enterrado un marido. Pero en el capitalismo moderno, la lentitud es un pecado capital. Salí de ese edificio con la carta de rechazo doblada en el bolsillo. El sol me pareció agresivo, la ciudad, ruidosa y ajena. Mi lentitud, mi única manera de navegar el mundo con dignidad, se había convertido en mi obstáculo insalvable. Y aquí viene mi pregunta para ustedes, para todos los que nos miran. Si la experiencia es la acumulación de la vida y la velocidad es la métrica de este siglo, ¿dónde queda el valor de la sabiduría pausada? Comenten abajo con una sola palabra, obsoleto, si creen que la edad anula la experiencia. O, fundamental, si creen que el valor real se oculta en aquellos a quienes la sociedad ha descartado. Los leo en la sección de comentarios. La rechacé el trabajo, pero el destino tenía otros planes, ¿no es así? Elvira Guzmán, la mujer lenta, la candidata descartada, acababa de salvar la vida del hombre que la había rechazado. Regresemos al presente. Al despacho de Ramos, la puerta se cerró suavemente tras los paramédicos. La asistente, cuyo nombre descubrí era Sofía, se acercó a mí con el rostro contraído en una mezcla de deuda y vergüenza. Elvira, señora Guzmán, no puedo creerlo. Ustedes. Etangel. Soy una persona, Sofía, corregí suavemente. Una persona que necesitaba un trabajo y que, por casualidad, tenía conocimientos de primeros auxilios. Sofía me tomó las manos. Estaban frías, como si el pánico aún no la hubiera abandonado. Yo fui la que revisó su archivo. Yo vi su nota de descarte. Ricardo dijo que usted era un riesgo de lentitud. Mire lo que pasó. Su lentitud nos salvó de actuar impulsivamente y cometer un error. Sentí una punzada de satisfacción, esa pequeña, amarga victoria que solo conocen aquellos que han sido injustamente juzgados, pero no era tiempo para la revancha. ¿Cómo está el señor Ramos? Pregunté. Estable. Lo llevan al hospital, pero los paramédicos dijeron que si usted no hubiera desobstruido la vía aérea, y si no le hubiera dado la nitroglicerina de inmediato, él no lo habría logrado. El silencio cayó pesado, lleno de todas las palabras no dichas sobre la discriminación, el valor y la ceguera corporativa. Sofía me condujo a una pequeña sala de estar anexa. Me ofreció agua embotellada, cristalina, que parecía un lujo. Señora Guzmán, lo que acaba de suceder es extraordinario, el señor Ramos.
A pesar de su reputación de dureza, es un hombre de palabra. Él querrá recompensarla. No busco recompensa, repliqué, aunque la verdad es que cada célula de mi cuerpo gritaba por la estabilidad económica. Solo pido justicia. La justicia de que me vean por lo que soy, no por la velocidad con la que muevo mis dedos. En ese momento, la puerta se abrió. Entró Ricardo, el joven de recursos humanos. Venía corriendo, jadeando, con la corbata torcida. Evidentemente, había sido informado del colapso del jefe. Su rostro se transformó cuando me vio sentada allí, tranquila, bebiendo agua, mientras Sofía lo miraba con ojos acusadores. Sofía, ¿qué pasó? ¿Por qué está aquí esta mujer? ¿Y dónde está el director general? Preguntó Ricardo, su profesionalismo cayendo a pedazos como arena. El halo salve, Ricardo, dijo Sofía. La voz firme. Ricardo se congeló. Mir mi rostro, luego a Sofía y luego a la oficina principal, ahora vacía y desordenada. La incredulidad se mezcló con el miedo. Si Ramos había estado al borde de la muerte, y si esta mujer, la que él había despedido, era la razón de su supervivencia, las consecuencias para su carrera serían catastróficas. Ricardo se acercó a mí, su postura rígida. Su voz, que antes era condescendiente, ahora tenía un matiz de nerviosismo forzado. Señora Guzmán, entiendo que usted ayudó en la emergencia. Por supuesto, Soluciones Globales le pagará los gastos de transporte y una prima por asistencia cívica. El término asistencia cívica me irritó profundamente. Reducía mi experiencia, mi riesgo y mi conocimiento a un simple acto de buena fe, como ayudar a una anciana a cruzar la calle. No necesito una prima cívica, Ricardo, le dije, mirándolo directamente a los ojos por primera vez. Noté el brillo ansioso y superficial de su ambición. Necesito el trabajo para el que me postulé. El trabajo que usted me negó por considerarme lenta. Ricardo se rió, un sonido seco y artificial. Señora, el puesto ya fue ocupado. Y además, no podemos basar decisiones de contratación en incidentes emocionales. Nuestra política es clara, requerimos agilidad. Sofía intervino, furiosa. Agilidad para teclear, Ricardo, no para salvar una vida. Él estuvo a punto de morir por un ataque al corazón y si la señora Guzmán tiene historial médico y conocimientos. Debió haberlo indicado en su currículum. La información médica es sensible, replicó Ricardo, aferrándose desesperadamente a las reglas que le daban poder. Ahí estaba la trampa, la sabiduría oculta. Ricardo, intervine, elevando un poco la voz. Mi currículum de 1990, cuando trabajé como enfermera. Es irrelevante para una empresa que busca un joven que maneje TikTok. Lo quité porque, según su propio filtro, solo interesan los últimos 5 años de experiencia. Saqué de mi cartera el delgado sobre de papel blanco. Estaba arrugado por el viaje y la desesperación. Tome, dije, extendiéndole mi currículum descartado. Lléveselo al director general cuando se recupere. Quiero que vea la historia que usted decidió ignorar por priorizar la velocidad. Ricardo tomó el papel como si fuera un trozo de vidrio caliente. Él no entendía la magnitud de lo que había perdido, no solo una empleada, sino una póliza de seguro de vida silenciosa. Maître le vanté. El contraste entre la lentitud con la que entré a ese edificio la semana pasada y la velocidad con la que quería escapar ahora era inmenso. Había cumplido mi propósito inesperado. La lentitud tiene una ventaja secreta, permite la observación profunda. Mientras caminaba de regreso a la estación de autobús, mis sentidos estaban agudizados. Podía oler el cambio en el clima, sentir la humedad subiendo por el asfalto.
Yo sabía que esa empresa, a pesar de su fachada de eficiencia, estaba operando en el filo de un riesgo constante, un riesgo que solo la experiencia puede mitigar. Llegué a casa y el silencio me envolvió. Encontré consuelo en mis rituales, los mismos que Ricardo consideraba lentos. Preparé mi té de hierbas con calma, revisé mi pequeña libreta de cuentas a mano, evitando el parpadeo frío de la pantalla de la computadora. Pasaron 3 días de tensa calma. Yo no esperaba nada. El mundo corporativo es excelente para olvidar rápidamente sus deudas morales. El cuarto día sonó mi teléfono fijo. Un número bloqueado, dudé, generalmente. Son estafadores o campañas políticas. Pero algo me obligó a levantar el auricular, que era pesado y familiar en mi mano. Diga, hablo con Elvira Guzmán. La voz era profunda, un poco áspera. Y resonaba, con la autoridad que solo tienen aquellos que no necesitan gritar para ser escuchados. Sí, soy Ramos, Alejandro Ramos. Mi corazón dio un vuelco, el director general. El hombre que había rescatado de la muerte y que me había negado un trabajo. Señor Ramos, me alegra escuchar que está recuperado. Hubo un silencio al otro lado, un silencio pensativo, no un silencio de espera. No es por protocolo que la llamo, señora Guzmán, es por algo que ni mi cardiólogo ni mis abogados pueden explicar. Ellos me dicen que estoy vivo por un milagro de coordinación, no por la suerte. Mi experiencia, señor Ramos, no es un milagro. Es aprendizaje. Él se rió, una risa grave. Su asistente, Sofía, me trajo su currículum y me contó el detalle sobre la entrevista. Sobre la palabra. Lenta, sentí el calor subir a mi cuello. Estaba lista para defenderme, para exponer mi caso con dignidad. Señora Guzmán, continuó Ramos, su tono volviéndose sorprendentemente confidencial. Yo sé que soy un hombre de negocios implacable, pero no soy un idiota. Ricardo, mi jefe de recursos humanos, puso en riesgo mi vida por priorizar una métrica de velocidad abstracta sobre el sentido común, es la cultura actual. Señor Ramos, y es una cultura que casi me mata, replicó secamente. Escuche, Ricardo será reasignado a una subsidiaria lejana. Su métrica está rota. Y yo tengo una propuesta para usted que no tiene nada que ver con teclear rápido. Me recosté en la silla, sintiendo el aroma del té de hierbas que aún estaba caliente en la taza. El universo, al fin, parecía estar corrigiendo su error. Para todos aquellos que han sentido el peso de ser subestimados, invisibilizados o rechazados por lo que son, recuerden esto, su valor es intrínseco. El mundo puede no verlo ahora, pero la crisis revelará su luz oculta. Si esta historia te está dando esperanza, por favor, dale like y comparte con alguien que necesita escuchar que su tiempo de brillar está llegando. La propuesta de Ramos fue inusual, radical y completamente fuera de mi campo de experiencia administrativa. Necesito una mano derecha, Elvira, dijo Ramos, no un asistente que me filtre correos, sino alguien que me filtre la realidad. Alguien que no tenga miedo de decirme que estoy equivocado. Que no se deje deslumbrar por el brillo de los números y que sepa reconocer el peligro cuando lo ve, habló de un cargo nuevo, creado específicamente para mí. Lo llamó asesora de riesgo humano y eficiencia de sentido común. Implica un salario que triplica lo que usted esperaba, un seguro médico completo y, lo más importante, continuó y pude escuchar la seriedad en su voz. Implica que usted tendrá la autoridad para detener cualquier proceso en la empresa que usted considere demasiado rápido o peligrosamente eficiente si compromete la integridad humana o la calidad. Me quedé sin aliento. Esto no era un trabajo. Era una redención.
Era la reivindicación de la lentitud, de la pausa, de la sabiduría acumulada. ¿Y mi lentitud, señor Ramos? Pregunté, probándolo. Su lentitud ahora es un activo, Elvira. Su mente opera en una cadencia de observación que a nosotros, los que corremos, se nos escapa. Cuando usted se mueve lentamente, ve cosas que nosotros no vemos. Quiero que use esa misma lentitud para observar a mi personal, mi sistema y mis directivos. Acepté. No por el dinero, aunque lo necesitaba desesperadamente. Acepté porque era una misión. Mi primer día como asesora de riesgo humano fue una inmersión en un mundo que había cambiado por completo. El ambiente en la sede de soluciones globales ya no era de indiferencia hacia mí, sino de reverencia incómoda. Ricardo, en su última semana antes de ser enviado a su exilio corporativo, me miró con una mezcla de odio y terror cada vez que pasaba por su escritorio. Ramos me dio una oficina pequeña, pero con una vista impresionante de la ciudad. Una oficina tranquila, diseñada para la reflexión. Su primera tarea, me dijo Ramos, cuando nos sentamos a tomar un café, es investigar por qué nuestra nueva línea de producción en Asia está fallando en un porcentaje tan alto. La dirección dice que es un error de calibración. Yo creo que es un error humano forzado por la velocidad. Empecé mi investigación y descubrí que el problema no estaba en el software de calibración, como los jóvenes ingenieros reportaban en sus gráficos pulcros y rápidos. El problema era el factor humano, sobrecargado y exhausto. Los trabajadores en la línea de montaje estaban obligados a completar una unidad en 3 minutos y 20 segundos. Un tiempo imposible que había sido calculado por un algoritmo de eficiencia máxima que no consideraba la fatiga, el calor o el simple error humano. La solución era simple y, para la corporación, revolucionaría o reducir la velocidad en 20 segundos. Permitir la pausa. Presenté mi informe a Ramos. Él lo leyó en silencio, sus ojos recorriendo las palabras con la misma atención que había puesto en mis manos cuando yo lo sostenía al borde de la muerte. 20 segundos. Eso reducirá nuestra producción en casi un 3%, objetó, probando mi determinación. Y reducirá la tasa de error en un 15%, señor Ramos, repliqué con calma. A largo plazo, el ahorro en unidades defectuosas y la moral del personal superan con creces la pérdida de esos 20 segundos, Ramos sonrió. Usted no es lenta, Elvira, usted es paciente. La paciencia es la moneda más valiosa que este edificio ha visto en décadas. La historia de mi ascenso se convirtió en una leyenda silenciosa dentro de la empresa. Me apodaron la pausa. Y mi reputación creció, no por ser la ex enfermera, sino por ser la persona que hacía las preguntas lentas en un mundo rápido. Pero el verdadero desafío aún no había llegado. Elvira, la protectora de Ramos, tendría que enfrentarse no solo a la arrogancia de la juventud, sino a un peligro mucho más sutil y tecnológico. Ramos tenía un rival, un joven y brillante CEO llamado Damián Vega, de una empresa competidora. Vega era la antítesis de mi nueva filosofía, pura velocidad, puro Algor, pura audacia digital. Su empresa se llamaba Impulso Digital. Ramos planeaba fusionarse con una pequeña empresa de inteligencia artificial que nos daría una ventaja en el mercado. La negociación era secreta, llevada a cabo por los directivos de más alto nivel. Yo estaba incluida en las reuniones, no para hablar de contratos, sino para observar las tensiones humanas. Durante una cena de negociación con los directivos de la IA, observé algo que a nadie más le importó. El CEO de la IA, un hombre nervioso y apasionado, tenía un tic, se mordía las uñas solo cuando mentía. Y en esa cena,
Mientras aseguraba que su código era impugnable y seguro, sus dedos estaban ensangrentados. Al día siguiente, le dije a Ramos, hay algo oculto en ese acuerdo. Señor Ramos, el hombre está asustado. No de la negociación, sino de lo que no estamos viendo. Ramos me miró con respeto. Ahí está la lentitud otra vez. Elvira. Todos los informes dicen que su tecnología es de vanguardia. La gente de vanguardia no muerde sus dedos hasta sangrar por un trato millonario si está segura, insistí. Ramos me autorizó a investigar, a mi manera lenta y metódica. No con hackeos rápidos, sino con la lectura profunda de las cláusulas impresas en letra pequeña. Y en un documento de respaldo técnico, que todos los abogados habían pasado por alto por considerarlo rutina, encontré un código de acceso de emergencia. Un código backdoor, un acceso secreto. Era la llave de entrada para que Damián Vega, nuestro rival de Impulso Digital, pudiera acceder al sistema de IA fusionado. En el momento exacto de la transferencia de datos, robando años de investigación y aplastando a soluciones globales. La velocidad de la negociación había cegado a todos ante el sutil y lento veneno de la traición. Detengan el video ahora y busquen en los créditos de este documental el nombre de mi perro. Si lo encuentran, coméntenlo. Es una pista oculta sobre cómo encontré la puerta trasera en los documentos. La revelación de la traición requirió que Elvira actuara con una rapidez que contrastaba con su naturaleza. Pero esta vez, la rapidez era informada por la lentitud previa. La firma del contrato estaba programada para la mañana siguiente, el tiempo se agotaba. Le mostré a Ramos la línea específica en el código. No entendía la jerga técnica, pero entendía la traición. Están esperando el momento de la firma para activar el acceso. Será una transferencia de datos de alta velocidad, y para cuando nos demos cuenta del robo, habrán desaparecido en la red, expliqué. ¿Qué hacemos, Elvira? Si cancelamos ahora, se sospechar. Vega nos demandará, dijo Ramos, con el pánico asomando. Actuamos lentamente. Señor Ramos, fingiremos la firma. Pero usted no firmará el contrato real. Mi plan era simple en el momento de la transferencia electrónica de datos. Justo antes de que el código de acceso secreto de Vega se activara. Yo interceptaría el flujo de información, no para detenerlo, sino para inyectar un virus silencioso, un código dormido, desarrollado por el equipo de seguridad de Ramos. La noche antes de la firma, trabajé con el equipo de TI, eran jóvenes, rápidos, pero respetaban mi calma. Su plan requiere que el código se active en milisegundos de la transferencia. Señora Guzmán, dijo el jefe de TI, escéptico. No se preocupen por la velocidad del tecleo, les dije. Mi mente ya ha calculado la secuencia. Es la misma cadencia que se necesita para sostener una vida al borde de la muerte. Es la cadencia de la precisión. A la mañana siguiente, el ambiente en la sala de juntas era denso. Los directivos de la IA estaban sonrientes, sus ojos brillantes con anticipación. Damián Vega, nuestro rival, estaba supuestamente ausente, pero yo sabía que estaba esperando en algún lugar. Con los dedos listos sobre un teclado, esperando la señal de la activación, Ramos simuló la firma. La transferencia de datos comenzó. Miles de líneas de código se movieron a la velocidad de la luz. El jefe de TI me hizo una seña. Ahora, señora Guzmán, acerqué mis manos al teclado. Mis dedos, los lentos, los torpes, se movieron con una precisión calmada, no rápido, sino por a tiempo. Un solo comandó una pulsación. El código dormido fue liberado. La traición se desvaneció antes de que pudiera concretarse.
Damián Vega recibió los datos en su servidor, pero lo que pensó que era información confidencial era solo un virus corruptor que desactivó su propia red. El CEO de la IA palideció. Se mordió el labio, buscando el tic que ya no podía contener. Ramos se levantó, sonriendo fríamente. Caballeros, parece que ha habido un pequeño error de conexión. Supongo que tendremos que retrasar la firma hasta que estén seguros de la integridad de su código. La sala estalló en caos. La traición había sido frustrada, no por la velocidad reactiva, sino por la lentitud preventiva. La historia de Elvira Guzmán no es solo la historia de una mujer que salvó una vida y una empresa. Es la historia de cómo nuestra sociedad ha malentendido el concepto de eficiencia. Creemos que la eficiencia es sinónimo de velocidad, de hacer más en menos tiempo. Pero la verdadera eficiencia, la que previene catástrofes y construye valor duradero, es la precisión. Y la precisión a menudo requiere una pausa. Alejandro Ramos, el hombre que me había contratado por accidente, se convirtió en mi aliado más fiel. Él cambió la cultura de su empresa. Soluciones Globales ya no buscaba a los más rápidos, sino a los más observadores. Ricardo, el ex jefe de recursos humanos, que medía todo por los segundos, se encontró perdido en una subsidiaria donde la prisa era castigada por la lentitud del burocratismo. Fue una ironía poética. Yo, Elvira, me quedé en mi puesto, ganando un respeto que trascendía mi edad o mi habilidad con un teclado. Mis manos, lentas para el mundo moderno, se convirtieron en las manos más valiosas de la corporación. Descubrí que la vejez no es el crepúsculo de la vida productiva. Es la acumulación de un conocimiento que no se puede descargar de Internet. Es la sabiduría oculta que solo se activa cuando la vida pende de un hilo. Si hoy te sientes descartado, si te dicen que eres demasiado lento, recuerda que tu lentitud puede ser tu mayor fortaleza. Es la pausa necesaria en medio del frenesí. Es el ojo tranquilo en el centro de la tormenta. Es la experiencia, paciente y profunda, esperando el momento exacto para salvar el día. No permitas que la velocidad te defina. Define tu propia cadencia. Porque la vida, como una cirugía o una defensa corporativa, no se gana corriendo. Se gana con la precisión de quien sabe cuándo y cómo detenerse. La lentitud no es un defecto, es una superpotencia. Continuará. La lentitud no es un defecto, es una superpotencia. Mi mente, entrenada en la cadencia de la paciencia, no se detuvo en la puerta de aquel edificio. La lentitud que tanto despreciaban en el Departamento de Recursos Humanos se convirtió en mi único refugio. Me dieron una posición temporal, un puesto de organización de archivos históricos en el subsuelo, lejos del frenesí de las oficinas principales. Era el purgatorio para una mujer que, según ellos, ya no encajaba en la velocidad del siglo XXI. El sótano era un mundo secreto, iluminado por lámparas fluorescentes moribundas. Olía a papel viejo, a polvo y a la frustración silenciosa de miles de planes archivados y olvidados. Mientras los jóvenes ejecutivos en el piso 50 hablaban de inteligencia artificial y velocidad de mercado, yo descendía lentamente la escalera, sintiendo el frío de las tuberías que goteaban. Ahí estaba yo, a mis 65 años, catalogando las carpetas corporativas de los últimos 40 años. Un joven, no más de 25, encargado de la logística digital, llamado Luis, me visitaba ocasionalmente. Él era la encarnación de la prisa. Sus dedos tecleaban a una velocidad supersónica y su voz era un torrente de jerga técnica. Señora Elena, ¿aún con esas antigüedades? Me preguntó una mañana, con un tono condescendiente que se esforzaba por ser amable.
Necesito el informe de la auditoría de 1998 en formato digital para ayer. Luis, le dije, pasando lentamente la mano por el lomo de un tomo encuadernado en cuero. El informe de 1998 está en la caja roja, sección C. Pero la información crucial sobre la fusión de 2003 que afecta la cláusula que buscas no fue incluida en ese digital. Está en la caja 4 bytes. Tienes que leer ambas. Luis sonrió, impaciente. Él quería la información o el contexto. Pero, señora Elena, eso me tomaría media hora extra. Y esa media hora, respondí, sin dejar de acariciar el papel amarillento, te ahorrará una demanda de millones. La velocidad no es sinónimo de eficiencia. Luis, la eficiencia es entender el mapa completo. Él se fue murmurando sobre la ineficiencia generacional, pero regresó 2 horas después con una expresión de pánico. El informe digital estaba incompleto, exactamente como yo había predicho. La lentitud me había permitido ver los huecos que la prisa de la digitalización había creado. Mi superpoder no era la rapidez, sino la profundidad. Era como si, al ir más despacio, mis ojos vieran las texturas ocultas del tiempo. Los días se convirtieron en semanas. Yo era la guardiana oculta de la historia de la corporación. Mientras el resto de la empresa volaba hacia el futuro, yo sostenía los cimientos del pasado, asegurándome de que nada vital se desmoronara. La presión en la oficina principal aumentaba. Se preparaba la presentación más importante del año, la adquisición de una compañía de tecnología rival. El director general, el señor Aguilar, un hombre de 50 años, brillante y enérgico, estaba bajo un estrés monumental. En los niveles superiores, la ansiedad se filtraba como un gas invisible. Yo, abajo, seguía mi ritmo. Clasificaba los documentos médicos corporativos de los altos ejecutivos un requisito legal y noté una anomalía oculta. Ahí es donde entró el momento de reflexión. Me senté en mi escritorio improvisado, rodeada de polvo. Me pregunté por qué seguía aquí, en la sombra, catalogando secretos que nadie valoraba hasta que el mundo se caía a pedazos. El sentimiento de ser lenta y vieja me picó de nuevo. La soledad del archivo se hizo pesada. Si en este momento sientes que tu esfuerzo no es valorado, si sientes que el mundo te ha dejado atrás por tu edad, por tu ritmo o por cualquier otra etiqueta, quiero que te detengas. Tómate un respiro profundo ahora mismo. Reconoce esa sensación. Y luego, quiero que compartas este video con alguien que necesite saber que su valor no disminuye con los años. Mándale un mensaje secreto que diga, tu sabiduría es tu arma, ese día. El día de la gran presentación, me pidieron subir para organizar la logística de la sala de juntas. Necesitaban que alguien se asegurara de que los vasos de agua y los proyectores estuvieran en su lugar. Una tarea de bajo perfil, pero que me sacó del subsuelo. Sentí la abrumadora diferencia. Arriba, el aire era eléctrico, cargado de café, ambición y perfumes caros. El ritmo era frenético, los murmullos rápidos, los pasos acelerados. Yo avancé lentamente por el pasillo. La prisa me estorbaba. Elena, muévete. El jefe está por empezar, gritó la asistente ejecutiva, con el teléfono pegado a la oreja. Entré a la sala de juntas justo cuando el señor Aguilar subía al podio. Llevaba un traje impecable, pero sus ojos delataban noches sin dormir. Vi un temblor casi imperceptible en su mano mientras ajustaba el micrófono. La presentación comenzó. Datos, proyecciones, números a una velocidad vertiginosa. El destino de la compañía pendía de sus palabras. De repente, en medio de una frase sobre la proyección de crecimiento exponencial, se detuvo.
Un silencio espeso cayó sobre la sala, que segundos antes vibraba con energía. El señor Aguilar se llevó una mano al pecho, luego al cuello, y sus ojos se desorbitaron. No fue un colapso dramático. Fue un derrumbe silencioso y espantoso. Se desplomó sobre el podio. Golpeando el atril, el caos se desató. La velocidad, que tanto celebraban, se convirtió en histeria. Los inversionistas se levantaron de golpe. Gritos, teléfonos, la asistente ejecutiva llamando a emergencias, su voz aguda y quebrada. Dos jóvenes ejecutivos intentaron levantarlo, moviéndolo bruscamente. «Apártense, apártense», gritó un guardia de seguridad, entrenado en primeros auxilios. El guardia comenzó la reanimación cardiopulmonar de inmediato, con presiones rápidas, desesperadas. El rostro del señor Aguilar se ponía azul. Yo, la mujer lenta, estaba en la esquina, observando. Mientras todos actuaban con la velocidad del pánico, mi lentitud me dio la pausa necesaria. Mi mente no estaba gritando. Estaba catalogando, analizando los detalles sensoriales que el frenesí había cegado a todos. El guardia hacía las compresiones correctamente, pero el señor Aguilar no respondía. Sus manos no estaban sobre su corazón, lo cual sugeriría un ataque cardíaco clásico. Sus manos estaban crispadas, apuntando hacia un punto bajo en el cuello y la base del cráneo. Pero lo crucial era algo que vi en el archivo, su historial médico. Cuando catalogué su carpeta, noté algo oculto que su médico corporativo había marcado como riesgo latente. El señor Aguilar no solo sufría de hipertensión severa, sino que también tenía una condición extremadamente rara. Una reacción alérgica grave a un conservante específico utilizado en el café de alta gama que la oficina había comenzado a servir ese mismo día, exacerbada por la tensión y la medicación para la presión. Era una anafilaxia típica que simulaba un infarto. Las compresiones de RCP no solo eran inútiles, sino peligrosas, dada su presión arterial ya disparada. Lo que necesitaba era una inyección de epinefrina de acción rápida, algo que nadie tenía a mano en esa sala de alta tecnología. El pánico seguía, el guardia seguía apretando. El tiempo se agotaba. En ese momento de extrema tensión, mi voz, habitualmente suave, resonó con una claridad que cortó el aire. No grité, hablé con la cadencia pausada y firme que solo la experiencia y la certeza otorgan. «Detente», dije, avanzando un paso. «No es el corazón. Es la garganta, la tráquea está colapsando. Necesita aire y epinefrina». Ahora todos me miraron. La mujer del sótano, la mujer lenta. La anciana que supuestamente no tenía nada que hacer en el mundo moderno, se había atrevido a interrumpir una emergencia médica crítica. El guardia me miró con furia y desconcierto. «¿Quién es usted? Estoy salvando su vida». «Usted lo está matando», repliqué, manteniendo mi ritmo tranquilo, sin permitir que el caos me acelerara. Su historial indica una reacción anafiláctica severa. Y yo sé dónde conseguir su medicación de emergencia. El señor Aguilar había mencionado en su expediente el mismo que yo había clasificado y catalogado con la paciencia de un arqueólogo que guardaba su autoinyector de epinefrina en el compartimento secreto de su portafolio, no en su escritorio. Un detalle íntimo, olvidado por la prisa de su propia vida, ahora crucial. Corría hacia el portafolio de cuero que yacía bajo la mesa de conferencias. «Atención. Este es el momento de la verdad. Si te concentraste en este detalle del portafolio, te ganaste un punto extra de sabiduría oculta. Escribe la palabra portafolio en los comentarios. Es tu historial de la paciencia,
Abrí el compartimento oculto una solapa de piel que se activaba con una presión específica. Mis dedos, aunque lentos, eran precisos. El autoinyector estaba allí. Cuando regresé junto al señor Aguilar, el guardia, dudando por un segundo, me había cedido el espacio. En el rostro del asistente vi una mezcla de incredulidad y súplica. ¿Sabe cómo usarlo?, preguntó temblando. He clasificado miles de archivos médicos. Sé lo que hago, dije. Con una lentitud deliberada, la misma que me había hecho rechazar en la entrevista, preparé la inyección. No temblé. La velocidad hubiese significado error. La lentitud significaba que cada milímetro de movimiento era correcto. Presioné el inyector contra el muslo del director general. La espera fue un siglo. Luego, el cambio. El color de su piel se suavizó, el esfuerzo en su respiración disminuyó. Un leve, casi imperceptible, suspiro escapó de sus labios, había vuelto. Cuando llegaron los paramédicos, el señor Aguilar estaba estabilizado. El médico jefe de emergencias confirmó que, de no haber sido por la inyección inmediata, la obstrucción habría sido fatal en minutos. El silencio en la sala era diferente ahora. Ya no era el silencio del pánico, sino el silencio de la epifanía. El señor Aguilar fue trasladado al hospital. Yo, exhausta pero en calma, regresé lentamente a mi sótano, a mis archivos y a mi polvo. Para mí, el incidente había terminado. Yo solo había hecho mi trabajo, usar la información que había sido catalogada con paciencia para salvar el día. A la mañana siguiente, me llamaron al piso 50. Caminé por el mismo pasillo donde el día anterior me habían gritado que me apresurara. Entré a la oficina del director general, quien me esperaba sentado, pálido, pero vivo. Su escritorio era de cristal pulido y la ciudad se extendía a través de las ventanas como un lienzo vibrante. «Siéntese, Elena», dijo el señor Aguilar, su voz aún un poco rasposa. «No sé cómo darle las gracias. Usted me salvó la vida». «Solo utilicé la información, señor Aguilar», respondí. Él sonrió, un gesto genuino. «Cuando la gente se estaba volviendo loca, usted fue la única persona que se movió a la velocidad correcta. No rápida, no lenta, precisa. Dígame, Elena, ¿por qué insistió en ese detalle del portafolio?» «Porque en el expediente que yo clasifiqué, usted mencionó que, debido a su trabajo y sus viajes constantes, consideraba su maletín una extensión de sí mismo. Mencionó que el compartimento secreto era el único lugar que sentía seguro para esa medicación vital». Yo recordé el contexto. Señor Aguilar, él asintió. Se inclinó sobre su escritorio, con una intensidad que me recordó al hombre que había sido antes del susto. «El Departamento de Recursos Humanos me dijo que usted no era apta para esta empresa. Que usted era demasiado lenta y que no podía seguir el ritmo de la tecnología. ¿Qué opina usted de eso, Elena?» «Que la tecnología puede procesar datos, pero solo el tiempo y la paciencia pueden convertirlos en sabiduría. La velocidad trae el riesgo de pasar por alto lo esencial. Mi ritmo es mi forma de asegurar que nada se pierda». El señor Aguilar se recostó en su silla, mirando la ciudad. «La lentitud no es un defecto», murmuró, repitiendo mis propias palabras, ahora internalizadas por la experiencia. «Es una superpotencia». Me ofreció un puesto, no en el archivo, no como asistente. Me nombró consultora senior de gestión de riesgos y memoria corporativa. Un puesto nuevo, creado específicamente para asegurar que el contexto y la sabiduría nunca fueran sacrificados por la velocidad. Mi primera tarea fue crear un sistema donde la información lenta y esencial no pudiera ser enterrada por el frenesí digital.
Acepté con la misma calma con la que había inyectado la epinefrina. Mi historia no es solo sobre salvar una vida. Es sobre salvar un concepto. Es sobre demostrar que la experiencia, el detalle y la cadencia pausada tienen un valor incalculable en un mundo obsesionado con la inmediatez. Si hoy te sientes descartado, si te dicen que eres demasiado lento, recuerda que tu lentitud puede ser tu mayor fortaleza. Es la pausa necesaria en medio del frenesí. Es el ojo tranquilo en el centro de la tormenta. Es la sabiduría oculta, paciente y profunda, esperando el momento exacto para salvar el día. No permitas que la velocidad te defina. Define tu propia cadencia. Por la vida, los negocios y la supervivencia no se ganan corriendo. Se ganan con la precisión de quien sabe cuándo y cómo detenerse. La vejez no es el crepúsculo de la vida productiva. Es la acumulación de un conocimiento que solo la lentitud permite asimilar. Si esta historia resonó contigo, si has sentido que tu ritmo es juzgado injustamente, dale un me gusta a este video y compártelo. Suscríbete al canal para seguir explorando más historias donde lo secreto y lo oculto demuestran ser lo más valioso. Y recuerda, la superpotencia del futuro no es la rapidez, es la precisión paciente.